Vamos a continuar ahora cambiando de tema, volvemos a nuestra localidad. Estamos en comunicación con el intendente Ricardo Manera. Lo estuvimos en el programa durante esta semana, pero bueno, siempre estamos en contacto permanente para cuando vayan surgiendo medidas o modificaciones. En este caso hay nuevas medidas con respecto al esparcimiento. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Un saludo para ustedes, la pelea. Bien, Ricardo, gracias por atendernos cada vez que lo necesitamos y en este caso por las nuevas medidas de los protocolos también para el esparcimiento. Hay ítems muy importantes para estar recordando constantemente. Sí, así es. Bueno, hay dos cosas puntuales que se han liberado para este fin de semana, que son las mudanzas de aquellas personas que quieran hacerlo dentro del ámbito de la ciudad, o bien que puedan trasladarse de una ciudad o una localidad a otra. También van a estar liberadas solo por el día sábado y el día domingo. Y por supuesto lo más novedoso es esto de las caminatas que se van a realizar a partir del día sábado y el día domingo. En el caso del día sábado desde 14 a 18 horas. Y en el caso del día domingo es prácticamente todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Bien, esto Ricardo entonces comienza a regir a partir de mañana sábado. A partir de mañana sábado, un poquito pasado el mediodía, digamos, bueno, no, la verdad que dice 14 horas, pero bueno, la idea es que se pueda hacer entre las 13 y las 14. La verdad que no es tan importante, digamos, que sea tan estricto, ¿no? Yo creo que en esto lo que más apelamos es al sentido común de la gente, es que salga a caminar solos o puntualmente con su grupo familiar con el que convive en su casa. Digo, en esto, como lo he venido recalcando ya en estos últimos tiempos, hoy más que nunca apelamos a la responsabilidad de la gente, y eso de ser tan estricto con respecto a esto, creo que es más importante apelar al sentido común de las personas, ¿no? Por ejemplo, esto de caminar, bueno, si vamos a caminar tenemos que hacerlo solo, pero lo podemos hacer con el grupo familiar, digamos, ¿no? Salir con la esposa o con un hijo, con quien convivimos en la casa. Porque así como estamos juntos en la casa, podemos lo podemos hacer en la camioneta. Lo que sí tenemos que ser muy cuidadosos de no reunirnos con otras personas, y fundamentalmente aquellas que no conocemos o que realmente no conviven dentro de nuestro círculo. Claro, en este sentido común al que se apela, Ricardo, también hay que tener en cuenta, ¿no? Quizás va a haber controles, no se va a controlar tanto a la gente, cuestiones de la policía, por ejemplo, va a estar controlando, va a estar circulando, ¿no? Sí, a ver, como lo estamos haciendo, se hacen controles. Lo que hay que realmente entender es que hoy no estamos, en ningún lugar del país, hoy estamos en condiciones de controlar estrictamente todos, y por eso es muy importante apelar a la responsabilidad de las personas, teniendo en cuenta que, como ha pasado en Chile, por ejemplo, en donde se ha tenido que volver hacia atrás con la flexibilización, cosa que va a ser muy difícil, porque realmente lo ideal sería que fuésemos saliendo y no volver nunca más para atrás. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, antes de tomar alguna medida, digamos, alocada en cuanto a esas libertades que tenemos, lo debemos hacer con responsabilidad, pensando que eso puede ser viable, puede ser posible, y depende de cada uno, de la actitud de cada uno de nosotros, que eso no suceda. ¿Cómo ves a la gente también? ¿Ves que la gente está tomando conciencia o que todavía nos está costando un poquito? No, sí he tomado conciencia. Yo, mira, quiero destacar algo, ¿no? Realmente, y muchas veces por ahí creo que vale la pena, para que lo hagamos después, quizás a este tema, pero vale la pena recalcarlo hoy, ha sido muy, pero muy importante la actitud de los niños y de los jóvenes. A quienes muchas veces criticamos a los jóvenes, y realmente, si ustedes han andado por la calle, van a ver que se ven muy, pero muy pocos jóvenes y chicos en la calle. Y esto es una actitud que hay que destacarla, hay que valorarla, porque habla también de sus responsabilidades. Yo creo que en general la gente ha tomado conciencia, ya cada uno de los que habitamos esta ciudad sabemos muy bien qué es lo que está permitido, lo que no está permitido, y qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal, o qué es lo que sirve para que podamos medianamente contener esta pandemia. Y me parece que en general
la gente lo ha interpretado bien y actúa con responsabilidad. Siempre hay gente que a lo mejor no tiene esta actitud, que puede ser por dos cosas, porque lo desconoce o porque no ha podido ser bien informada, o porque siempre hay algunos violadores seriales, digamos, de las normas, digamos, ¿no? y desafían estas cosas. Pero yo creo que en general lo podemos ver hoy. Si uno analiza, tenemos más del 80% de la actividad económica liberada y vemos que el movimiento realmente es prácticamente la mitad de lo que se haría en condiciones normales, teniendo en claro que la escuela y el transporte moviliza mucha gente y eso hoy no está permitido, digamos, ¿no? Ricardo, hay un ítem que habla con respecto a no permanecer en los lugares públicos, por ejemplo, en una plaza, en los juegos o haciendo actividad física en lugares físicos puntuales. Exactamente, porque queda claro que las actividades que hay que hacer es solamente, dice muy claro, solo caminatas. Si ustedes pueden leer el protocolo, en el punto E dice la actividad considerada solo en caminatas, y está bien destacado eso, ¿no? Así que bueno, no está permitido utilizar los equipos de gimnasia que hay o los juegos en las plazas. En el caso de nuestra ciudad, es decir, que podamos caminar por la vereda lateral de la plaza, no sería un inconveniente, digamos, al contrario, ¿no? Es un lugar donde se puede hacer. Pero bueno, apelamos a la responsabilidad también de la gente y veremos cómo, eso sí lo vamos a monitorear, cómo se comporta la gente y veremos si podemos seguir haciéndolo o no. Va a depender de la responsabilidad. Es decir, si todos caminamos, la gente que está cerca de aquí de la plaza puede venir a la plaza y puede caminar ordenadamente en lo que es la vereda de la plaza, no va a haber ningún inconveniente. Ahora, si todo el mundo se viene a la plaza y empieza a hacer un ping y qué sé yo, indudablemente que la tendremos que cerrar y no habrá más caminatas. Esto es así de simple, digamos, ¿no? Lo mismo sucederá con la bicisenda de la costanera, donde aquellos que están cerca podrán caminar, o los que viven por el barrio del lado este podrán caminar por la bicisenda de la calle Sarmiento, o los que están cerca del ferrocarril caminar por ahí por la bicisenda del ferrocarril. Eso entendemos que no hay ningún inconveniente en que lo podamos hacer, siempre y cuando conservemos esta distancia social que tan importante es para evitar la propagación. Ricardo, es importante esto que destacas, los que viven cerca, no es que vivo cerca de la ruta, me voy a ir caminando hasta el río a caminar en el río, no, es dentro del radio de 500 metros. Creo que eso lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que caminar, no podemos ir todos a caminar al mismo lado, en la medida que podamos ocupar los espacios que tenemos cerca, indudablemente que va a permitir que todos lo podamos hacer, porque si todos queremos ir a caminar a la costanera, o todos queremos venir a caminar a la plaza va a colapsar, o la costanera va a colapsar, y seguramente el otro fin de semana no lo podremos hacer, cerraremos la plaza, y sería una lástima. Digamos, entonces, si los que están cerca del río van a caminar por el río, si los que están en el costado oeste van a la ciclovía que está en la calle Sarmientos, quienes están para el lado de la ruta pueden hacerlos en la ciclovía de la ruta, o los que están en el centro alrededor de la plaza, nos vamos a repartir y no va a pasar absolutamente nada. Todos vamos a poder cumplir con este objetivo de estar lo más aislado posible. Por eso digo que es una cuestión de sentido común, digo, ¿no? Está bien, nuestra ciudad es bastante grande y si todos nos venimos a la plaza no lo vamos a poder hacer. Entonces esto apelo yo nuevamente al sentido común de la gente, a la buena voluntad de la gente de entender de que debemos cumplir con este objetivo. Ricardo, ¿qué pasa con el uso del barbijo o tapabocas? Eso sí es obligatorio, dice, uso de tapaboca será obligatorio, y dice muy claro, digamos, dentro del punto L. Sí, porque sabemos que la actividad física en este caso, por eso se permite la caminata, porque es la actividad que no exalta demasiado en cuanto a la actividad física de las personas, tratando de mantener, lo que uno puede, ¿qué pasa? Cuando se hace una actividad física muy rígida, ahí el proceso de esparcimiento del virus o de nuestras saliva
es mucho más amplia que en condiciones normales. Por eso se habla de caminata y del uso del tapaboca o de barbijos. Ricardo, también dentro del protocolo habla de la gente que tenga algún síntoma, así sea resfrío o algún tipo de esto, evite hacer estas salidas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero no solo, a ver, esto es válido no solo por este virus, digamos, ¿no? Creo que eso es normal, digamos, aquella persona que no está en condiciones físicas de hacerlo, no lo debe hacer, ni no lo debe hacer nunca, digamos, ¿no? Esto también es sentido común. Pero bueno, esas son cosas que es una cuestión de responsabilidad individual. Imagínate que ningún municipio, ninguna policía está en condiciones de salir a controlar el estado de salud de cada una de las personas que van a poder salir a caminar, en esta ciudad. Imagínate vos en las grandes ciudades, menos todavía. Ricardo, todo esto también sujeto a posibles modificaciones. Esperemos que no sea así, que se pueda ir avanzando y liberando cada vez más, pero también está sujeto a modificaciones en el caso que sea necesario, lógicamente. Sí, sí, por supuesto. A ver, yo creo que nosotros hemos podido llegar a un momento, digamos, donde hemos podido conservar un estatus, no solo acá nosotros, sino el departamento completo, todo el departamento Río Segundo, y eso nos va permitiendo todas estas flexibilizaciones. Pero bueno, sabemos que hay algunas actividades que van a ser mucho más difíciles de poder implementar, pero en la medida que nosotros podamos conservar ese estatus, indudablemente que bueno, se puede digamos, estar más cerca de otras flexibilizaciones, siempre y cuando, digamos, por supuesto, podamos tener este estatus, porque si no tenemos que retroceder. Digo, esto ha pasado, por ejemplo, en Chile, ¿no? En algunas áreas donde se había ya flexibilizado y lamentablemente se tuvo que volver para atrás. Ha sucedido también en algunos lugares de algunos países asiáticos. Entonces creo que en esto tenemos que sí ser muy cuidadosos y todos tener responsabilidad, que esta libertad ahora tenemos que conservar entre todos, ¿no? Teniendo en cuenta que en la que se van flexibilizando actividades también sube el riesgo de que indudablemente, seguramente tarde o temprano, algún caso vamos a tener en la ciudad, digamos, ¿no? o en la región. Pero bueno, no nos tiene que asustar eso, digamos, ya estamos más preparados, y si nosotros tenemos esto de conservar la distancia social, y somos capaces de hacer esa lista de las personas con que estamos, indudablemente que en el caso de que tengamos precisamente un caso, va a ser mucho más difícil que este se propague rápidamente. Pero bueno, depende de la responsabilidad de todos. ¿Ya se habla de nuevas medidas a futuro, de nuevas actividades que puedan retomarse? Sí, mira, nosotros, yo la verdad que justo me llamaron ustedes y estaba en una reunión y bueno, estamos trabajando con otros municipios para ir presentando protocolos a efectos de que puedan incorporarse a algunas otras actividades. Ya las actividades que van quedando son las más difíciles porque son actividades de mucho contacto, son actividades físicas en el caso de los gimnasios, o en el caso de los bares y restaurantes, que es un tema que vamos a estar viendo también en otra reunión que tenemos dentro de un rato. Son más complejas, digamos, pero no imposibles, digo, ¿no? Esto depende muchas veces de la evolución de la pandemia. Lamentablemente las noticias que por ahí nos llegan en cuanto a la evolución no son tan buenas, porque sabemos que en los últimos 3 o 4 días se están duplicando la cantidad de casos, la cantidad de muertos también, y esa no es una buena noticia. La buena noticia es que en el interior, bueno, esto se conserva esto de que hay zonas blancas donde no ha habido nunca ningún caso, y zonas donde hubo, pero que ya estas personas ya están sanas y por suerte no se ha replicado, no ha habido ningún caso nuevamente, digamos, ¿no? Por ejemplo, recién justo compartí con el intendente de Morteros que tuvo el primer caso de la provincia. Bueno, fue el primer y único caso que hubo y por suerte ya llevan 24 o 25 días donde ya no ha habido más. Ha sido el único caso y no ha habido, digamos. Entonces, bueno, esto también es importante, digamos, ¿no? En el caso de que no nos debemos alarmar si tenemos un caso, digamos, pero sí tener esa capacidad para que ese caso no multiplique por otro, ¿no? Bien, muy claro entonces, Ricardo. ¿Algo más que quieras agregar o destacar nuevamente? No, simplemente esto, ¿no? De que tenemos una posibilidad de salir a caminar, eso va a contribuir en poder mejorar nuestra condición física,
nuestra condición psicológica, porque todos la verdad que tenemos ganas, necesitamos salir a caminar. Yo les pido a todos que lo hagamos con mucha responsabilidad. Tengamos esa responsabilidad de salir con nuestro grupo familiar o con quien vivimos en nuestra casa. Si salimos solo, hagámoslo solo, usemos el barbijo y hagámoslo dentro del horario que está especificado y no tengamos contacto con nadie, caminemos un rato y volvámonos a nuestra casa. Muy bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la comunicación entonces. No, a ustedes, muchas gracias por interesarse por los problemas que tenemos en la ciudad, que lamentablemente son muchos en esta época de pandemia, pero bueno, creo que esta responsabilidad de la sociedad nos está llevando por ahora por buen camino y bueno, es un logro de todos. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes, buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ahí está. Claro, entonces, 1 hora. Dentro de los horarios también, sí. Eso es importante tener en cuenta. Quizás el sábado de la mañana hay mucha gente que tiene que trabajar, entonces destinemos esos horarios para la gente que necesita salir y bueno, y después 13 horas, como dijo Ricardo, 13, 14 horas, ya pueden salir, también teniendo en cuenta esto, el grupo familiar, no juntarse con amigos a salir a caminar, sino con tu familia, dentro del radio que sí, lo implica. No quedarse fijo en ningún espacio. Y los menores de edad también necesitan salir acompañados. Si necesitan menores de 16 años, creo que es, si sí. necesitan salir acompañados, bueno, también deben salir acompañados. Uso del barbijo o el tapabocas y también las medidas necesarias para la higiene como el alcohol en gel y demás. Son cosas También algo que destacaba simples. esto era que las personas con algún cierto grado de discapacidad que ya tenían un protocolo especial pueden seguir cumpliéndolo, no es que, digamos, por estas medidas se borra lo anterior, no, es algo que se anexa, digamos, a esas medidas. Bueno, y como lo decía el intendente y también los especialistas y médicos, responsabilidad cada uno desde su lugar y conciencia para que esto justamente pueda ir avanzando y no tengamos que retroceder al mes de marzo o peor aún. Hay que tener precaución, simplemente no es para tener temor ni tampoco incrementar el pánico. Esto que remarcaba también Ricardo, de no ir a la plaza a los juegos, no ir al río, viste que están los para hacer elementos actividad física. Porque esos son lugares comunes en los que vengo yo, los uso, quizás puedo estar contagiada, los uso, y después viene otra persona y también los usa. Entonces esos lugares hay que evitarlos, hay que evitar salir así, hay que evitar alejarnos. Quizás yo vivo cerca de la ruta, bueno, evitar irme para el lado del río. Entonces voy a un lugar en el que que me quede cerca de casa, en el que sé que quizás no va a haber tanta gente junta, entonces evitamos ese aglomeramiento de gente también.